Vamos a retomar donde nos quedamos, ¿sí? El domingo pasado. Si es la primera vez que nos visitas, generalmente hago esta aclaración. Hace algunos años venimos estudiando el libro de los Hechos y actualmente nos encontramos en el capítulo 11 del libro de los Hechos, y nos quedamos la semana pasada en el versículo 23 nos quedamos. Fue ahí donde estuvimos cerrando, ¿no? Y hoy lo que va a ocurrir es que vamos a extender el título y los puntos, porque no terminamos de abarcar toda la historia, toda la trama, ¿sí? Así que vamos a retomar desde ahí. El libro de los Hechos es un libro sumamente apasionante porque, además de que las historias son atrapantes y las historias tienen sus conflictos y tienen sus momentos de tensión y después tienen sus resoluciones, tienen detrás de ellas, cada una de estas historias, principios muy valiosos para cada uno de nosotros. Y a pesar de que este libro fue escrito hace muchos años, miles de años, este año fue escrito más o menos en el año 64 después de Cristo, estamos en el año 2025, han pasado muchos años, la vigencia de esos principios que comunican estas historias no ha caducado, siguen en vigencia, siguen vigentes, siguen siendo útiles, siguen delineando, ¿sí? Lo que el Señor quiere comunicar a su pueblo en todo tiempo, en todo momento. Ahora, cuando nosotros pensamos en el libro de los Hechos, tenemos que preocuparnos por algo, y es qué era lo que Lucas quería lograr con estas historias. Cuando nosotros hablamos de este concepto de predicación expositiva, necesitamos afirmar una serie de verdades. Número uno, Dios ha alineado su mente y ha escogido a hombres para que lo que esos hombres tenían en su mente represente con exactitud lo que Dios quería comunicar. Entonces, lo que ese hombre está pensando, en este caso Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos, es lo que Dios exactamente quería comunicar. Representa con precisión lo que el Señor quería comunicar. Entonces, nuestra preocupación a la hora de ir al libro de los Hechos debería ser esta: ¿qué es lo que Lucas tiene como propósito al contarnos cada una de estas historias? Y entonces, al final de cada historia, poder llegar a esa conclusión. ¿Qué es lo que Lucas quería lograr? ¿Cuál fue el propósito que Lucas quería lograr al escribir estas historias? Porque el propósito que Lucas tenía en su mente es el mismo propósito que Dios tiene en su mente. Y ese propósito que Dios tiene en su mente sigue, al igual que la utilidad de este texto, en vigencia. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es ir versículo por versículo, escena por escena, personaje por personaje, palabra por palabra, para poder llegar a la conclusión. Esto es lo que el autor quería, por lo tanto es lo que Dios quiere para mi vida, ¿no? Esa es nuestra más grande preocupación a la hora de abrir las Escrituras. Ahora, quiero decirte una cosa: en nuestra iglesia la predicación de la palabra no es porque yo la estoy haciendo, yo no soy nadie, yo soy un hombre común y corriente como vos que estás ahí sentado, soy un hombre de carne y hueso, pecador, con la necesidad de gracia que vos también tenés, que todos tenemos, pero este acto de predicar es un acto que Dios bendice y prospera. Y las Escrituras hablan de esto como un medio de gracia, un principal medio de gracia, para poder tocar tu corazón, transformar tu vida, ¿sí?
Así que para nosotros es muy importante y por eso le damos mucha relevancia en la vida del cuerpo. Para nosotros este es un momento cúlmine. Así que espero que el Señor sea claro al hablar en su propósito. Ahora, cuando nosotros abrimos el libro de Hechos, todas las historias están alrededor de un solo propósito. Y el propósito es poder generar discipulado. Eso es lo que quiere hacer Lucas. Lucas quiere discipular, quiere influenciar, quiere proporcionar verdades, quiere suministrar un grupo de verdades para que en tu mente vos puedas entender lo que significa ser un cristiano. Eso es lo que nos dice Lucas en su primer tomo. Estas cosas las ha escrito para que sepas la verdad precisa en la que has sido instruido. Eso es lo que dice Lucas, capítulo 1, versículo 4. Y ese versículo se va a convertir en el sostén, el pilar donde se apoyan tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos. Entonces, todo lo que estamos leyendo acá funciona y sirve para que vos y yo entendamos qué significa o cómo se ve o cómo se ilustra o cómo actúa un cristiano verdadero, cómo actúa un cristiano preciso. Y esto es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Ahora es interesante porque la historia que estamos leyendo corresponde a la iglesia de Antioquía, una iglesia de mucha importancia. Es una iglesia que ahora va a estar compuesta no solamente por judíos, sino también por gentiles. Y entonces lo que vamos a ver son las características de estos primeros cristianos. Porque como vimos en la iglesia de Jerusalén, pasamos mucho tiempo en la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Jerusalén es el modelo para todas las iglesias. Ninguna iglesia debería sentir la libertad de comportarse o manejarse o estructurarse como bien le parezca. Lo que las iglesias, aún en nuestro tiempo, deberían hacer es ver en las páginas de las Escrituras las primeras iglesias que fueron constituidas por la enseñanza apostólica y aspirar a ser lo más parecidas posibles a esas iglesias. Y entonces, la primera iglesia que tuvimos fue la iglesia de Jerusalén y tuvimos un sinfín de ejemplos, de principios, de instrucciones, de ilustraciones, de historias que nos muestran cómo se comportaron los cristianos en la primera iglesia de Jerusalén. Pero entonces podría surgir la pregunta, bueno, ellos tenían ese comportamiento porque eran judíos, pero nosotros que somos gentiles, bueno, no sé si hay algún judío acá, pero nosotros que somos gentiles, ¿estamos obligados, presionados a comportarnos como la iglesia de Jerusalén? Y quiero decirte una cosa, sí, es así. Tenemos la obligación de parte de Dios como iglesia de imitar a la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Antioquía fue en gran parte el resultado del esfuerzo de imitación por ser como la iglesia de Jerusalén. Y no solamente la iglesia de Antioquía. Quiero que me acompañes a Primera de Tesalonicenses. Estamos en Primera de Tesalonicenses. Esto es una breve introducción. Mira lo que dice el capítulo 2, versículo 14. Acá ya han pasado muchos años. Ya en este momento Pablo ha pasado su segundo viaje misionero. Todavía no hemos llegado ahí en el libro de los Hechos. No hemos llegado a ese momento. Pero ya Pablo pasó su segundo viaje misionero. Ya fundó la iglesia de Tesalónica. Pablo ha dejado Tesalónica. Está en otro lugar. Y él escribe una carta a los tesalonicenses. Y fíjate lo que va a destacar acá. Pablo de la iglesia de Tesalónica. Bueno, antes de leer este versículo, quiero que sepas una cosa. La iglesia de Tesalónica no tuvo mucha influencia apostólica. Fueron unas pocas semanas las que estuvieron Pablo y Silas y Timoteo en esta ciudad. Pero fíjate, ellos predicaron el evangelio, estos hermanos se convirtieron. ¿Y qué fue lo que hicieron? Porque cuando vos lees Primera Tesalonicenses, decís, bueno, ¿cómo puede ser que una iglesia tan fiel se desarrolla en tan poco tiempo? Bueno, hay ciertos condimentos de esta iglesia. En primer lugar, el capítulo 1 te va a decir que hubo una verdadera conversión. Pero fíjate lo que dice el versículo 14, porque este es un detalle no menor. Porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están ¿dónde? En Judea, la iglesia de Jerusalén. Las iglesias que están en Judea. ¿Sabes por qué esta iglesia fue una iglesia que Pablo pudo alabar, honrar, exaltar, animar y alentar? Porque estaban haciendo bien las cosas. Porque esta iglesia
que tenía poca influencia, lo poco que tenía, adoptó este principio: necesitamos un modelo a quien seguir. Y ellos encontraron ese modelo. Ese modelo fueron las iglesias de Jerusalén. Y entonces empezaron a imitar a la iglesia de Jerusalén. O sea, lo que Lucas va a hacer con esta historia de Hechos 11, del 19 al 30, es mostrarte de que un cristiano preciso va a poner sus ojos en los principios y en los fundamentos que levantaron a la iglesia de Jerusalén y va a aspirar a ser como esa iglesia, porque eso fue lo que hicieron estos cristianos de Antioquía y fue lo que siguieron haciendo las iglesias fieles, que incluso estaban compuestas en su mayoría por gentiles, como la iglesia de Tesalónica. Y entonces nuestro llamado es a poner atención a eso y decir: no podemos ser una iglesia que depende de su propio estilo, de sus propios valores, de sus propias ambiciones. No, lo que somos llamados es, lo que hemos recibido es un llamado a ver estas iglesias y a imitarlas. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, para que eso ocurra, requiere que cada uno de nosotros que componemos la iglesia de Cristo, esta iglesia local, entendamos ese llamado y aspiremos a ser como estos cristianos. Esta semana alguien me preguntaba si realmente la intención de Lucas era poner presión sobre los cristianos para que tuvieran estas características. Si quizás lo que este libro o este capítulo tiene es solamente describir cómo ocurrió la fundación de la primera iglesia, yo creo que el propósito va más allá. El propósito tiene que ver con mostrar, ejemplificar y hacer un llamado a imitar. Entonces, haciendo esta introducción, vamos a retomar la predicación del domingo pasado. El título de la semana pasada va a ser el mismo de hoy: perdiendo la vida para ganar el reino. Perdiendo la vida para ganar el reino, ¿sí? Para ganar el reino no en sentido de que vos obtengas el reino, sino para que el reino gane, ¿no? Eso es lo que estoy tratando de explicar. Entonces, en primer lugar, ahí en el capítulo 11, versículo 19, vimos que los esparcidos no se centraron en su bienestar, sino en la expansión del reino, ¿no? Y vamos a hablar rápidamente de esto. Ellos estaban siendo perseguidos, estaban perdiendo todo, habían dejado todo, habían pasado 10 años, la persecución vino, volvieron a perder todo, tuvieron que empezar de cero muchos de ellos y empezaron a migrar de un lado a otro por ser cristianos, los estaban persiguiendo y encontramos cristianos yendo desde Túnez, de lo que hoy sería Túnez, del norte de África, viajando a lo que hoy sería el norte de Siria, en Antioquía, predicando el evangelio. Y lo que vimos fue que estos cristianos que estaban en persecución no estaban preocupados por la pérdida de sus bienes, no estaban preocupados por la persecución o por la amenaza. Lo que ellos estaban preocupados era por seguir predicando el evangelio a aquellos que se perdían. En segundo lugar, los esparcidos no se ocuparon de sus prejuicios, sino de las oportunidades que Dios fue abriendo. Por otro lado, ellos fueron, dice ahí el texto, predicándoles solamente a los judíos, pero en un momento Dios empezó a abrir puertas claramente y ellos vieron de parte de Dios que el Señor estaba abriendo una oportunidad con los gentiles y ellos empezaron a predicar también a los helénicos, a los griegos, a los gentiles, y empezaron a ver que el Señor empezó a actuar en salvación en estas personas. Entonces ellos dejaron, en la medida que Dios estaba tratando con Pedro y con la iglesia de Jerusalén, Dios estaba tratando con un grupo de cristianos que estaba siendo perseguido para que sus prejuicios, para que sus limitaciones raciales, para que sus malos conceptos no fueran un estorbo, para que avanzara la obra de Dios. Ellos dejaron y pudieron ser sensibles a la voluntad de Dios. En tercer lugar, vimos que los esparcidos no obraron en sus fuerzas, sino que dependieron del poder de Dios, ¿no? Y el domingo pasado, hablamos de que un cristiano debe trabajar como si todo dependiera de él, pero en su corazón tiene que haber una mente donde él está totalmente dependiendo en oración y en una conciencia nutrida de que si Dios decide actuar por medio de su servicio, debe reconocer que todo lo que está ocurriendo es parte de la mano soberana de Dios actuando. Entonces la buena mano de Dios estaba con ellos, Dios estaba mostrando su mano. Y fue ahí donde nos quedamos, ¿no? Así que retomamos y vamos a ir al cuarto punto, versículo 23. Los esparcidos no eran
independientes fueron cuidados por cristianos maduros, ¿no? Y ahí entramos en el versículo 23, creo que fue ahí donde nos quedamos. Entonces dice el versículo 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, permaneciesen al Señor. Hablamos un poquito de qué fue lo que ocurrió acá, ¿no? Hablamos de las capacidades y de las cualidades de Bernabé. Bernabé fue un hombre que fue enviado a la obra del ministerio para reconocer si Dios realmente estaba actuando en medio de los gentiles en la ciudad de Antioquía. Y hablamos que una de las cosas que caracterizó la vida de Bernabé fue la compasión y la misericordia. Ayer estábamos pasando un hermoso tiempo con mi esposa, hablando, y estábamos meditando en cuanto a esta verdad. Cómo el conocimiento, el exceso de conocimiento no es un indicador de madurez espiritual. Es más, hay muchas personas que están inundadas de mucho conocimiento bíblico y teológico que son sumamente inmaduras. ¿Qué es lo que hace que el conocimiento se haga efectivo? ¿Qué es lo que hace que una persona sea útil para el reino de Dios? Bueno, hay muchas cosas, pero en primer lugar, lo primero que vos tenés que entender es que lo primero que debería desarrollarse en tu corazón debería ser un corazón que está centrado menos en vos y más en el beneficio de otras personas. ¿Sabes cómo llama esto la Biblia o cómo lo utiliza la Biblia, una palabra para denominar esto? Humildad. Humildad. La humildad está muy mal entendida por muchas personas. Las personas piensan que humildad tiene que ver con un espíritu apocado, una persona retraída, callada, que está todo el tiempo escuchando a otras. Eso no es una persona humilde. Una persona humilde puede ser una persona sumamente extrovertida, sumamente enérgica, sumamente llena de iniciativas, que se moviliza. Pues imaginarme la imagen de una persona con esas características y una persona humilde a veces suena incompatible, pero tienes que recordar que una persona humilde, bíblicamente hablando, no es una persona que está simplemente callada en un rincón y que se ve que no está molestando a nadie. Eso no es una persona humilde. Una persona humilde es una persona que activamente está trabajando por el bien de otras personas. Eso es lo que nos enseña el libro de Filipenses, ¿no? Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien en humildad, estimando a los demás como superiores, como más importantes. Eso es una persona humilde. Una persona humilde es una persona que está constantemente pensando en cómo lograr el bien de otras personas. Eso es una persona humilde. Entonces, una persona muy enérgica, con mucha iniciativa, muy extrovertida, puede ser una persona muy humilde. Porque esta persona puede estar marcada por una entrega sacrificial por otras personas. Cuando una persona está marcada por eso, entonces debemos decir, esta es una persona humilde, porque no está pensando en él, está pensando en otras personas. Eso es una persona humilde, bíblicamente hablando. Entonces, lo que tenemos que pensar es que Bernabé era una persona humilde. Él no pensó en él. ¿Te acordás? Capítulo 4 al final. Tengo que vender mis cosas para darle de comer a los demás, a los hermanos de la iglesia que no tienen con qué comer. Vendo todo, no hay ningún problema. Vendo mi campo, mi producción. La vende. Pablo está ahí dando vueltas en Jerusalén tratando de encontrar a los discípulos. Nadie quiere acercarse a él, todos tienen miedo, porque si esto es mentira, seguramente los va a matar. Bueno, pero mi vida no es importante, lo que es importante es el reino de Dios. Si este hombre se convirtió, entonces esto va a ser útil para el reino de Dios. Y entonces él no está pensando en él, está pensando en el bien de otros. Entonces lo toma Pablo, lo trae, escucha lo que él tiene para decir, lo cree como verdadero, lo ama, lo estima y finalmente lo presenta con los apóstoles. Este hombre nunca está pensando en él. Este hombre está pensando totalmente y continuamente en el bienestar de otras personas. Eso es lo que nos enseña Romanos capítulo 15, versículo 14, ¿no? Eso es lo que Pablo le dijo a la iglesia de Roma. Estoy seguro de vosotros, hermanos, de que podéis amonestaros unos a otros. ¿Qué es lo que llevó a que los romanos se pudieran amonestar unos a otros? Están llenos de toda bondad y de todo conocimiento. Pero ese es el orden. En un texto griego, el orden es sumamente importante. Primero bondad, después conocimiento. No es al revés, no es primero conocimiento, después bondad. Tenés que llenar tu corazón de una intención de bien por otros. Tenés que inundar tu corazón donde vos no estás pensando en vos, no estás pensando en tus propios afectos, en tus propias pretensiones, estás pensando en el bien de otros. Los grandes problemas que hay en el avance espiritual de los cristianos en su madurez espiritual es que están sumamente centrados en sí mismos. Esto es tan así que Pablo en
Segunda de Timoteo capítulo 3 describe el amor a nosotros mismos como la amenaza más grande que una iglesia puede tener. El problema más grande que una iglesia puede tener es cuando una persona lo único que le preocupa es su propia persona y no puede ver a otras personas. Está centrado en sus problemas, está centrado en sus debilidades, está centrado en sus necesidades y no puede ver la necesidad de otras personas. Y quiero decirte una cosa, estas personas tenían muchas necesidades. Estas personas estaban en momentos de mucha presión, pero esto no fue un obstáculo para que ellos pensaran en otros. Entonces, cuando hay que pensar a quién vamos a mandar, lo que vamos a hacer es mandar a un hombre lleno y caracterizado por un amor, un hombre caracterizado por la bondad, un hombre caracterizado por la humildad, ¿cierto? Y esto es lo que está ocurriendo acá, ¿no? Ahora, los esparcidos, por otro lado, me imagino cristianos están movilizándose. Pensa en esto. De repente ellos van a Cirene, viajan 1700 kilómetros, lo que podría haber sido meses, para llegar a Antioquía. De Chipre viajan ahí. Y ellos están haciendo la obra del ministerio y empiezan a llegar los rumores a la iglesia de Jerusalén. Y Jerusalén entiende que es necesario mandar a alguien de Jerusalén a Antioquía. Ahora, ponete por un lugar, en el lugar de estas personas que están siendo perseguidas, que están predicando con fidelidad, pero que son ellos los que están haciendo el ministerio. Y de repente entra un hombre totalmente afuera de la escena. Totalmente afuera de la escena. Un hombre que ni pincha ni corta, que no viajó, que no estuvo al lado de ellos, que no ha sufrido la persecución en ese nivel, porque Bernabé ha estado al lado de los apóstoles en Jerusalén. Y de repente este hombre es enviado a este lugar. Lo que muy probablemente pasaría en nuestro entorno es que si hay una iglesia de mayor solidez y envía a un hombre para supervisar, lo veríamos de una manera hostil. ¿Qué tiene este que ver con nosotros? Si nosotros somos los que estamos haciendo la obra acá, ¿qué tiene que reconocer él? Pero lo que nosotros percibimos en estos primeros cristianos no es una actitud hostil frente a Bernabé. Ni siquiera los cristianos que ya venían haciendo la obra del ministerio y estaban predicando. Fíjate lo que dice, porque ahí lo que ocurre en el versículo 23 es algo muy importante. Y exhortó a todos, y exhortó a todos. ¿Sabes a quién exhortó? A todos. A los que venían viajando y predicando el evangelio como resultado de la persecución y a los que se habían convertido por el resultado de esa predicación. Ahora, de repente viene un hombre de afuera de la escena con una aparente autoridad que le han comisionado, una misión que le han dado, y ahora este hombre va a empezar a exhortar, Esta palabra exhortar es una palabra interesante, la palabra neuceto, es una palabra que hemos hablado muchas veces para distinguir, y es una palabra que hoy se usa para distinguir, por ejemplo, la consejería bíblica. La consejería bíblica es llamada consejería neocética. Viene de esta palabra, exhortar. Tiene que ver con la idea de sacar o implantar un pensamiento, ¿sí? Ahora, si nosotros somos sinceros, este tipo de actividad es una actividad que a nosotros no nos gusta. Naturalmente no nos gusta. Que venga alguien y te diga, mira, estoy detectando este pensamiento en tu mente, es mentira, necesitas sacarlo, desarraigarlo y poner esta verdad. Eso es una actividad sumamente hostil a nuestro propio pecado, ¿sí? Es muy hostil a nuestro propio pecado. Más en nuestro tiempo. Nosotros vivimos en una era de mucho pensamiento independiente, de una era posmoderna, individualista, donde cada uno es dueño de su propia mente, perspectiva, destino, ¿cierto? Y esto se promueve continuamente. Pero cuando la Biblia habla de exhortación o habla de la consejería, lo habla en términos de esta palabra, neocetos, cambiar la mente, sacar, desarraigar un pensamiento para implantar otro. Eso en nuestro tiempo es visto como una forma de abuso, pero las Escrituras lo presentan como el camino único para que un cristiano pueda ser afirmado. Esta misma palabra, por ejemplo, se utiliza en Colosenses capítulo 1, versículo 28, a quien amonestamos a todo hombre y enseñamos a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentarlo perfecto delante de Cristo Jesús. ¿Cómo se obtiene una persona perfecta delante de Cristo Jesús? Con consejería neotética, desarraigar pensamiento para poner verdad. Y esto es lo que Bernabé estaba haciendo. Él empezó a exhortar.
Estos creyentes eran creyentes que estaban movilizándose y que de repente se estaban arraigando en esta ciudad. Y estos griegos tenían muchas tradiciones, mucho trasfondo, mucha mentira, mucho pecado en su historia. Y entonces lo que ellos necesitaban era un hombre que estaba lleno de bondad, que estaba lleno de conocimiento, que fuera a ellos y les dijera, esto está mal, esto hay que sacarlo y esto es lo que hay que poner. ¿Y sabes qué fue lo que hizo la iglesia? Lo permitió. Recibieron a este hombre que venía fuera de la escena y permitieron que él los exhortara a ellos. Él los exhortara a ellos. ¿Y entonces a qué los exhortó? Bueno, te va a decir a qué. A que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y ya hablamos de esto, ¿no? Hablamos de que el llamado que tenemos como cristianos no es a producir una iglesia. El llamado que tenemos no es un llamado a transformar las personas. El llamado que tenemos no es un llamado a convertir a las personas. El llamado que tenemos es un llamado a la fidelidad. La conversión, la transformación y la constitución de una iglesia es una obra que le pertenece exclusivamente a Dios. Le pertenece exclusivamente a Dios. Entonces, claramente, lo que Bernabé iba a incentivar en la vida de estas personas era que ellos fueran fieles al Señor, se mantuvieran fieles al Señor. Ahora, ¿qué mejor ejemplo de fidelidad que Bernabé? Un hombre que estaba perdiendo todo para ganar el reino. Un hombre que estaba comprometido con el reino, a pesar de que le estaba perdiendo, entre comillas, perdiendo muchas cosas temporales, pero a su vez estaba ganando grandes cosas a nivel eterno y celestial. Entonces, Él les va a llamar y les va a incentivar a que hagan esto. Y entonces, el corazón de Bernabé está contento, fue regocijado por la actitud de estos cristianos. ¿Por qué? Porque ellos fueron enseñables, fueron permeables, y tenían la marca de un discípulo. Entonces, es interesante también la palabra que utiliza ahí, porque lo que Bernabé está haciendo es un llamado también a que ellos se pongan al lado de Bernabé, ¿no? Lo que estos cristianos tienen que entender es que lo que va a ocurrir acá no es un llamado a generar algo nuevo tampoco. Lo que está ocurriendo acá no es un llamado a generar algo nuevo. Vos decís, Felipe, pero esto es algo bastante novedoso. Judíos y gentiles conviviendo en una misma congregación, bajo la misma verdad, eso es algo muy novedoso. Y eso es verdad, hay un aspecto novedoso en lo que está pasando acá en el capítulo 11, pero hay un aspecto que no es novedoso. Hay un aspecto que no es novedoso. Y acá hay un llamado y hay una palabra griega que va a utilizar Bernabé, que es pónganse al lado. Esta palabra a propósito es ponerse al lado de. Entonces, ellos no tienen que inventarse el cristianismo, ellos lo único que tienen que hacer es ponerse al lado de otros cristianos y caminar los pasos que otros cristianos han caminado, porque esos cristianos están siguiendo los pasos que Cristo ha dejado. Que Cristo ha dejado. Entonces, Él les va a pedir fervorosamente que se unan a esa forma y ese estilo de caminar. ¿Te das cuenta? Lucas no solamente tiene acá como intención relatar cómo se compuso la primera iglesia entre judíos y gentiles. Quiere mostrarte los condimentos que estuvieron en esta primera iglesia. Y el primer condimento que vamos a ver que Bernabé está tratando de lograr en ellos es que ellos dejen que su pensamiento sea transformado, sea cambiado. Es un llamado a ponerse al lado de otros cristianos, a la herencia de otros cristianos y caminar a la luz de lo que esos cristianos han caminado. La palabra permanecer es una palabra también interesante, tiene que ver que tiene que mantenerse en un mismo lugar, hay un sentido de arraigo, Esto es algo también muy importante. Nosotros vemos este patrón a lo largo de todas las Escrituras. Cuando, por ejemplo, vamos al libro de Gálatas, Pablo va a penar y amonestar grandemente a cualquier persona que se atreva a redefinir el único evangelio que hay. A un punto tal de que si una persona quiere cambiar el evangelio, Pablo lo va a llamar anatema, una persona maldita. Si una persona se atreve a cambiar el contenido y el sentido del evangelio, en términos bíblicos, esta persona debería ser considerada como una persona maldita a los ojos de Dios. Sea anatema. No podemos, necesitamos conservar la pureza del evangelio.
Si nosotros vamos a un libro como por ejemplo Tito capítulo 1, se le habla a Tito de que él tiene que buscar hombres que sean retenedores de la palabra fiel, como es, tal como ha sido enseñada, tal como ha sido enseñada. Ellos no solamente, los cristianos de Antioquía, debían caminar como otros cristianos estaban caminando. Además de esto, lo que debían hacer era conservar la pureza de lo que habían recibido. No tenían la libertad de cambiarlo. El llamado a la fidelidad es a conservar la pureza del Evangelio. Algo que en nuestro tiempo nosotros vemos que se diluye más y más y más, en múltiples formas. Y hoy estamos en una guerra espiritual sumamente importante y definitoria, donde sabemos que afuera de las puertas de esta iglesia hay muchas iglesias que están predicando un falso evangelio. Que a la gente le gusta escuchar porque les gusta pensar de que todo va a salir bien. De que sus vidas van a ser prósperas, de que Dios es ese amuleto que va a traer la riqueza, la salud, la prosperidad, y están promulgando una imagen de Dios distorsionada e incorrecta, tal como en los días de Jeremías. Entonces el llamado que Bernabé está haciendo es: sean fieles al mensaje, sean fieles al estilo de vida que un creyente tiene. Versículo 24. Mira lo que dice: porque era varón bueno. Porque era varón bueno. ¿Sabes una cosa? La exhortación que Bernabé está haciendo a la luz del escritor era una exhortación sumamente valiosa, sumamente útil, que iba alineada con los propósitos de Dios, que representaba los intereses de Cristo, que no había ninguna duda de que lo que Bernabé estaba diciendo era exactamente lo que Cristo quería que Bernabé dijese en la iglesia. ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, acá te lo dice el versículo 1, va a dar razones de por qué lo que este hombre está diciendo representa exactamente lo que Cristo quiere en la iglesia. En primer lugar, este hombre era bueno. Ahora, quiero que no te confundas con esta palabra, ¿no? Porque yo me imagino que muchos de ustedes están haciendo cortocircuito y están pensando en Romanos capítulo 3, versículo 9. Felipe, Romanos 3:9 enseña que no hay ningún hombre bueno. Entonces, ¿cómo puede decir que acá esté diciendo que Bernabé era un hombre bueno? Bueno, en primer lugar, esta palabra bueno, que es la palabra agathos, es la palabra griega que se puede utilizar en dos sentidos. Pero siempre este sentido de agathos no tiene que ver con cualidad moral, sino tiene que ver con calificación, ¿sí? Tiene que ver con calificación o con aptitud, ¿sí? Este es el sentido de esta palabra. Ahora, ¿por qué razón dijo lo que dijo Bernabé? Bueno, en primer lugar porque este hombre estaba calificado, era bueno, era beneficioso. Esa es otra forma de traducir esta palabra. Él era un hombre útil. Lo que Lucas quiere destacar de Bernabé no es sus condiciones morales. Lo que quiere destacar Lucas de Bernabé eran sus facultades ministeriales. ¿Por qué él pudo decir lo que dijo de una manera tan segura y de una manera tan efectiva? Bueno, porque él era un hombre útil. Era un hombre útil. Ahora decís, bueno, Felipe, a mí me gustaría ser un hombre útil en el reino de Dios. Y entonces, ¿cómo se puede hacer para ser un hombre útil en el reino de Dios? Bueno, quiero que me acompañes al libro de 2 de Timoteo rápidamente. Sé que hoy estoy corriendo, pero necesito que corran conmigo. Y leas el versículo 14 del capítulo 2 de 2 de Timoteo. Mira lo que dice. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que para perdición de los oyentes. Versículo 15, ¿quieres ser una persona útil para el Señor? Mira lo que dice. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo puede llegar Bernabé a ser un hombre útil? Bueno, este hombre no estaba dando y impartiendo sus propias ideas. Él no estaba diciendo su propio parecer. Él no le parecía lo que era práctico o impráctico. Lo que él estaba dando era el mismo consejo de Dios. Cuando este hombre se paró a hablar a la iglesia, él estaba plenamente convencido que sus palabras estaban representando los intereses de Cristo en la iglesia. Algo que parece que a los ministros de hoy día no les preocupa mucho.
Lo que a los ministros de hoy día les preocupa es dar un mensaje donde la gente se conmueva, donde las emociones fluyan, donde las personas respondan y griten, donde las personas se entusiasmen, donde las personas se sientan mejor consigo mismas. Pero la preocupación de un ministro debería ser esta: trazar bien la palabra de verdad. La palabra trazar es cortar bien, cortar derecho a la palabra de verdad. Este pasaje presupone de que la forma en la que se estudian las Escrituras tiene una única forma, no tiene múltiples formas. Que traza bien, o lo haces bien o lo haces mal. Y la forma en la que vos trazás las Escrituras es lo que te va a probar delante de Dios. Dios te va a tomar un examen un día, como obrero, como parte de la obra, como discípulo de Cristo. Y el parámetro que Dios va a usar para medir es como cuando te toman un final y te dan las pautas del final. Acá el Señor te está dando las pautas del final. ¿Sabes cuál es? Usa bien la palabra. Pero no solamente eso. Sigue más adelante. Versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, mira lo que dice ahí, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Útil al Señor. Ahora, ¿de qué me tengo que limpiar? Bueno, si vos lees el pasaje, limpiarse requiere limpiarse de todas las vanas palabrerías que podrían estar alrededor de la vida de la iglesia. Pero además de eso, fíjate lo que dice el versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. ¿Sabes una cosa? Lo que Pablo está diciendo acá es un concepto muy interesante. Pablo va a hablar del mundo como una casa. Cuando él utiliza el concepto de casa, está hablando de todo el mundo. Y lo que él está diciendo es, Dios va a usar absolutamente todo para sus propósitos. Los incrédulos, los creyentes, a los creyentes maduros, a los creyentes inmaduros, Dios los va a usar para sus propósitos. Nada se va a quedar fuera del uso de Dios. Si te queda duda de eso, lee, por ejemplo, Isaías capítulo 10. Dios usó la vida de los asirios. Paganos, crueles, violentos, la usó. Dios es soberano. Dios es soberano aún sobre el pecado del mundo. Y nada se escapa de sus manos. Dios va a usar todo. Pero hay un punto. No te preocupe que Dios te use. En alguna forma Dios te va a usar. Dios te va a usar. Pero Dios no usa a todas las personas de la misma forma. Acá dice que en una casa hay utensilios de oro y de plata y hay utensilios de barro y de madera. Unos para usos honrosos y otros para usos viles. Usos viles. Entonces lo que Pablo está diciendo es, si vos querés ser usado por Dios, que Dios te va a usar, pero si querés ser usado como un instrumento útil a Dios, valioso, honroso, lo que tenés que hacer es limpiarte de estas cosas. Número 1, la imprecisión doctrinal. ¿Querés estar aprobado delante de Dios? No podés estar inmerso en el error, no puedes estar inmerso en las falsas doctrinas, no puedes estar inmerso en doctrinas que Dios no aprueba. Y vos decís, bueno, pero yo no voy a ninguna iglesia rara. No, pero hay mucha falsedad y error doctrinal en la mente de cada creyente. Todos y cada uno de los que estamos acá, en alguna medida, distorsionamos la doctrina del Señor, porque si no lo hiciéramos, simplemente no pecaríamos. Y lo que necesitamos es limpiarnos de estas cosas. ¿Sabes por qué Pablo está diciendo que te limpies? Porque él asume que vos estás contaminado con falsa enseñanza y necesitas limpiar. ¿Querés ser un vaso útil, un vaso honroso? Tenés que limpiar tu mente. Pero además de eso, necesitas una actitud decidida en la lucha en contra del pecado. No sigas las pasiones juveniles. Al contrario, sigue el amor, la fe. Sigue la justicia, sigue la piedad. Eso es lo que te va a hacer un instrumento de uso honroso. Dios te va a usar sin duda alguna. La pregunta es, ¿cómo te va a usar? ¿Te va a usar como un vaso de deshonra o como un vaso honroso? ¿Como un utensilio honroso o como un instrumento vil?
Si sos impreciso, vas a servir. Si no estás comprometido con tu santificación, vas a servir. Dios te va a usar, pero vas a servir un utensilio de usos viles, con los que se levanta la mugre, con los que se levanta la suciedad de la casa, pero no un uso honroso. Entonces, lo que está ocurriendo acá es que claramente, cuando nosotros vemos la vida de Bernabé y pensamos, él es un hombre que trae beneficio al reino de Dios, este hombre tiene estas condiciones. Este hombre está comprometido con la doctrina de Dios, con exponer la falsedad, con hacer la consejería neocética, ¿cierto? Sacar el error para implantar la verdad. Él está llamando a los creyentes que se unan a un mismo camino. ¿Por qué? Porque él es un hombre útil. Hablaba con una persona y me decía, mira, me pasan estas situaciones y me irrita y me molesta y veo a tal persona pecar y tengo mucha ira dentro de mi corazón. Y yo le decía, mira, a menos de que llenes tu corazón de bondad, vas a poder ayudar a otros cristianos a crecer. No podés pretender ayudar a otros cristianos desde la molestia, desde la incomodidad, desde tu egoísmo. Pero Bernabé no era este tipo de hombre. Él era un hombre bueno, era un hombre útil. Era un hombre beneficioso para los propósitos del reino. Entonces así se llega, ¿no? Limpiándose de esas cosas, comprometiéndose con la lucha en contra del pecado. Este hombre no llegó a ser un hombre generoso, misericordioso, humilde, porque sí, este hombre claramente tenía las mismas pasiones que moran en nuestros propios corazones. Solamente que lo que él hizo fue tomar todas esas pasiones, erradicarlas por completo para que saliera a luz el nuevo hombre que había Cristo formado en él. Y entonces Lucas no tiene ningún problema en decir que él era un hombre beneficioso, un hombre bueno, un hombre útil. Pero además de eso, era un hombre lleno del Espíritu Santo y de fe. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Sabes? Hoy hay mucha distorsión con este tema de la llenura del Espíritu. ¿Cómo se ve una persona llena del Espíritu Santo? Hay muchos que dicen, una persona llena del Espíritu Santo grita, se cae, ¿cierto? El otro día le preguntaban a Julián, ¿en tu iglesia se caen? Como si eso fuera, no sé, una manifestación del Espíritu. Pero el libro de Gálatas nos enseña claramente que una persona llena del Espíritu Santo tiene marcas muy específicas. Tiene gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, amor, fe, templanza. Eso es lo que tiene una persona llena del Espíritu Santo. Esta persona llena del Espíritu Santo está desarraigando y destruyendo todas las cosas que potencialmente lo pueden llegar a dominar, ¿no? Como por ejemplo lo enseña el libro de Efesios. No sean llenos de ¿qué? Del vino, no se embriaguen con vino, no se dejen controlar por algo externo, sino que sean controlados por el Espíritu Santo. ¿Cómo lo hacen? Cantando y orando, cánticos, himnos espirituales, alabanzas al Señor. Personas controladas por el Espíritu Santo. Entonces acá está Bernabé, controlado por el Espíritu Santo. Entonces él pudo hacer este ministerio porque él era un hombre bueno, era un hombre útil, era un hombre beneficioso para el reino, pero además estaba marcado por el control del Espíritu Santo y además era un hombre lleno de fe. ¿Sabes qué es lo contrario a la fe? Voy a decir la incredulidad. Sí, la incredulidad, pero el temor. El temor. Una persona llena de temor es una persona incrédula. A mí me van a mandar allá a Antioquía. Es muy largo el viaje. Yo estoy bien acá con ustedes, ya logramos encontrar la forma de escapar a los judíos. Mira si me encuentran allá y levantan cartas y me trasladan y me deportan, al final voy a perder. No, él no estaba pensando en nada de eso. Era un hombre osado. Un hombre confiado, un hombre que tenía claridad de quién era Dios, quién eran los atributos de Dios, cuáles eran sus cualidades. Él tenía la capacidad de poder confiar en quién Dios era. Este era un hombre que no estaba marcado por el temor. Bueno, si vendo mi campo, después ¿con qué voy a vivir? Porque es lo único que me queda. No tiene temor. Él puede perder absolutamente todo y Dios va a seguir siendo su proveedor. No, pero si lo traigo a Pablo y Pablo me está mintiendo, me va a cortar la cabeza. Él no tiene temor, él tiene mucha fe. Ese es un hombre que está arraigado en la fe, que no tiene problema en que lo comisionen, en el que salga de su lugar de comodidad, de su casa, de su entorno, de su iglesia. Él es un hombre de fe, él está confiado. Entonces cuando camina vos ves la actitud de un hombre confiado, no de un hombre temeroso. Un hombre que tiene fe en el Señor.
Mira lo que ocurre, porque cuando él hace esta exhortación, como el resultado de su carácter, él está preocupado por esto, él está preocupado por los intereses de Cristo, él está tratando de lograr esto. ¿Sabes qué es lo que hace la iglesia? Lo que la iglesia hace es responder al ministerio de Bernabé. ¿Sabes cómo lo sé? Por lo que dice el versículo 24. Y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Sabes por qué fue agregada esa multitud a la iglesia? Porque la iglesia escuchó las palabras de Bernabé y decidieron responder en fidelidad a lo que el Señor les estaba pidiendo. Lo único que hace que una iglesia no crezca, lo que hace que un cristiano no hable, no predique, no muestre su fe, no camine de una forma distinta, es el pecado. Pero estos cristianos, al escuchar la exhortación de Bernabé, dejaron que sus pensamientos que los llevaban a aferrarse a esta forma de vida fueran desarraigados para poner la verdad, caminar a la luz del ejemplo de otros cristianos. Y esto, ¿sabes?, que trajo lo mismo que ocurrió en la iglesia de Jerusalén. Personas empezaron a ser agregadas a la vida de la iglesia. Y me encanta porque dice acá que una gran multitud fue agregada. Una gran multitud fue agregada. Te digo una cosa, cuando la iglesia responde con obediencia a la luz de la enseñanza que Dios le va proveyendo a la iglesia se marca y se destaca por la fidelidad. Dios está dispuesto a prosperar esa iglesia. Pero en la medida que una iglesia se centra en sus propios intereses, se centra en su propio bienestar, se centra en una actividad litúrgica donde las personas acostumbran sus conciencias a escuchar la verdad de Dios y a no responder frente a la verdad de Dios, Dios no responde y no prospera. Tenemos una gran responsabilidad. Porque si la palabra de Dios está siendo expuesta con precisión, se está trazando bien, domingo tras domingo, reunión casera tras reunión casera, reunión de mujeres tras reunión de mujeres, reunión de hombres tras reunión de hombres. Quiero decirte una cosa, no podés actuar como si nada se hubiese dicho. Bernabé habló, ellos asumieron que él dijo lo que dijo y decidieron responder a eso. Dios prosperó. Esto es algo muy importante. Ahora, estos esparcidos decidieron actuar a la influencia de este hombre. Ahora, vamos al versículo 25, ¿no? Porque mira lo que ocurre. Y después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Ahora, es interesante porque vos podrías pensar, acá Lucas está diciendo de que Bernabé es un hombre útil para el reino de Dios, ¿no? Bernabé es un hombre útil para el reino de Dios. Entonces, si este hombre está predicando la palabra y la está trazando bien, si este hombre está ministrando a las personas y las personas están respondiendo a su influencia, si este hombre es un hombre útil y la iglesia ahora está trayendo mayor fruto porque están respondiendo a la enseñanza de este hombre, ¿qué necesidad hay de traer a otra persona? Pero ¿sabes qué es lo que hace un hombre útil en el Señor? ¿Sabes qué es lo que hace un hombre que ve que el Señor lo está usando? Asume mayor dependencia en el cuerpo. Asume mayor dependencia en el cuerpo. Esto es algo que a mí me llama poderosamente la atención. Porque la tendencia de muchos ministros es, si Dios me está bendiciendo a mí como pastor, y personas están respondiendo al ministerio, y las personas están respondiendo a la enseñanza que estoy impartiendo, si es esto lo que está ocurriendo, entonces yo puedo hacer el ministerio totalmente solo, no necesito absolutamente nadie, mira todo lo que está ocurriendo por mi mano. Pero Bernabé no pensó de esa forma. La iglesia estaba creciendo, la iglesia estaba reconociendo su liderazgo, la iglesia estaba respondiendo a su influencia. ¿Y sabes qué fue lo que pensó Bernabé? Necesito a alguien que le pueda dar más a estos cristianos. Es algo muy contrario a la mente de muchos pastores de nuestro tiempo. A veces pensamos que los pastores tenemos la libertad para asumir que tenemos todo lo que una iglesia necesita para proveer.
Y esto es un error. Los pastores tenemos que entender que la iglesia necesita más de un pastor. Necesitan hombres que estén al lado de él, gobernando la iglesia, impartiendo sabiduría, rindiendo cuenta junto con otros hombres, cubriendo las falencias que un pastor podría tener. Porque Bernabé era útil, pero no era perfecto. Bernabé no tenía todo lo que la iglesia necesitaba. Ningún pastor lo tiene. Por eso cada pastor y cada líder debería asumir su real necesidad de que otros ministren junto con él. Y esto fue lo que Bernabé hizo. Y entonces, para este momento seguramente habían pasado aproximadamente 5 años. Y cuando él pensó en un hombre que fuera útil para poder sumar sobre lo que él estaba construyendo, él pensó en Saulo de Tarso, ¿no? Mira, ya Saulo de Tarso había mostrado claramente sus habilidades. Si vos ves, por ejemplo, en Hechos, capítulo 9, versículo 28, dice que Saulo estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. ¿Te acordás de esa escena? ¿Te acordás que alguien había dejado la vacante vacía de aquel que disputaba con los griegos? Era Esteban. ¿Te acordás quién mató a Esteban? Pablo. ¿Sabes quién ocupó el lugar de Esteban? El mismo asesino. Él estaba ahí en ese lugar. Y estando en ese lugar, Pablo mostró lo efectivo que podía llegar a ser para predicar la palabra en medio de un pueblo gentil griego. Entonces, cuando Bernabé pensó en un hombre que pudiera contribuir en la vida de la iglesia, no se imaginó, bueno, necesito buscar un líder en la iglesia que sea bueno, pero que no sea tan bueno como yo porque me va a opacar. Él no pensó en eso. Él pensó en un líder que podía hacer una contribución mucho más grande a la iglesia de la que él había hecho. ¿Sabes una cosa? Hay una definición muy interesante acerca de la humildad en un libro que se llama Las cartas del diablo a su sobrino, un libro que escribió C.S. Lewis. Cuando este diablo le está entrenando a su sobrino, que es un subordinado, él tiene que tentar, este sobrino diabólico tiene que tentar a un hombre, y entonces este demonio le está enseñando una definición de la humildad, para que él entienda qué es lo que tiene que hacer. Le dice, mira, la humildad es como un arquitecto que tiene la capacidad de hacer el mejor edificio del mundo. Y él sabe que hizo el mejor edificio del mundo, pero no está más feliz si lo hubiese construido otra persona. ¿Sabes una cosa? La vida ministerial no es una vida de competencia, es una vida de promoción. Hay en la mente de muchas personas que piensan que no pueden servir al Señor porque continuamente viven en una comparativa con otras personas y eso los sume en un desánimo y en un pozo que no les deja ser efectivos. Pero la utilidad de este hombre que estaba siendo efectivo para el reino, ¿sabes qué hizo? En ningún momento en su mente pasó la comparación de pensar, si lo traigo a Saulo, este hombre podría llegar a ser una amenaza para mi figura de autoridad en la vida de la iglesia. De ninguna manera. Y te digo, ¿sabes qué fue lo que pasó al final? Pablo se convirtió en una figura de mayor autoridad que Bernabé. Y Bernabé lo sabía. ¿Sabes por qué? Porque no le interesaba su parcela, no le interesaba su reino, su loteo, su imagen, su reconocimiento, su reputación. No le interesaba absolutamente nada de eso. ¿Sabes qué es lo que le interesaba? Que la iglesia estuviera lo mejor posible. Y si la iglesia requería que otros líderes estuvieran en su lugar, él estaba dispuesto a ceder el lugar. Y finalmente lo hizo. Este es el tipo de líderes que una iglesia necesita. Este es el tipo de hombres que una iglesia necesita con desesperación. Ahora, fíjate lo que ocurre, porque acordate, Bernabé está en Antioquía. Pablo está en Tarso, son 110 kilómetros, son más o menos 2 días caminando, 2-3 días caminando.
entre Antioquía y Tarso. Seguramente lo que pasó fue que llegó a la costa de Siria, tomó una embarcación, caminó alrededor de unos 60 kilómetros, llegó a la ciudad de Tarso. Y fíjate, porque dice que hallándole, esa palabra hallándole para buscar a Saulo y hallándole. Ahora, fíjate una cosa, la palabra hallándole, esa palabra griega, es una palabra interesante porque es una palabra que se utiliza siempre en contextos donde hay algo que es difícil de encontrar. Ahora, la pregunta es, Pablo o Saulo no era una persona no conocida, era una persona muy prominente. Él había sido un fariseo muy importante, la comunidad judía en Tarso era sumamente grande, todo el mundo sabía quién era Saulo de Tarso. Ahora, lo que este pasaje te deja ver es que seguramente lo que pasó fue que cuando Saulo volvió a su casa y él se identificó con el cristianismo y empezó a predicar el evangelio, su familia, sus amigos, su comunidad le empezaron a dar la espalda y él tuvo que vivir entre las trincheras mucho tiempo en Tarso, a un punto tal de que no era fácil de encontrar. Y entonces lo que Bernabé está haciendo es como buscar una aguja en un pajar, porque esto es una ciudad grande, es una ciudad cosmopolita, ya la estudiamos de esta ciudad cuando pasamos por Hechos capítulo 9. Era una ciudad grande. ¿Por qué no se puede encontrar a una figura pública como Saulo? Porque él se está escondiendo. Él conoce esta ciudad y él está tratando de vivir entre las sombras y finalmente Bernabé lo puede encontrar. La palabra para encontrar ahí es una palabra de donde viene la palabra eureka. ¿Escucharon esa palabra eureka? Esa palabra eureka viene de la palabra griega y es esa palabra que denota la sorpresa de por fin encontrar la solución a algo. O sea, no fue fácil para Bernabé encontrarlo. O sea, este hombre no solamente viajó para pensando, bueno, tengo que hacer el ministerio con alguien más, sino que no dejó de trabajar hasta que lo encontró a Saulo. Y entonces, ¿qué hizo cuando lo encontró? Le trajo a Antioquía. La palabra es le guió a Antioquía, ¿no? Ahora, ya hemos hablado de esto. La llegada de Pablo a Antioquía fue algo muy importante y muy trascendente para la vida del cristianismo. La iglesia de Antioquía fue muy importante y sigue siendo muy importante para mucho de nuestro fundamento teológico, para algo tan elemental como la hermenéutica. Ya lo hemos estudiado. Pablo iba a hacer una gran contribución en esta iglesia. Y mira lo que dice el versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Ahora, acá ocurre algo interesante. Bernabé lo trae y ahora ven la iglesia y ahora están viendo la iglesia. Bueno, ¿cuál es la necesidad más grande? Bueno, la necesidad más grande que tenemos que establecer en la iglesia es un comedor, porque en la iglesia de Antioquía en la ciudad de Antioquía hay muchos pobres. O la necesidad más grande es cómo podemos hacer para hacer un show más atractivo para las personas. Mira lo que hicieron, versículo 26. Llegaron allí, estuvieron todo un año y ¿sabes qué es lo que estuvo caracterizando este año? Enseñaron a mucha gente. ¿Sabes por qué Pablo enseñó a mucha gente? Porque él entendió que la necesidad que la iglesia tenía era una necesidad de enseñanza. ¿Por qué razón? Porque en la mente de los discípulos de la iglesia primitiva de los apóstoles, ellos entendían claramente que el ministerio o la principal forma en la que el Señor iba a suministrar gracia de transformación a las personas era por medio de la predicación de la palabra. Enseñanza. Y este es un patrón que vos ves una y otra vez. Por eso gastamos horas en enseñanza, por eso hacemos el devocional, por eso gastamos la hora que gastamos en la semana para hacer preguntas. Enseñanza, necesitamos enseñanza. Esa es la necesidad real de la iglesia, que la iglesia sea enseñada. Y lo hicieron a mucha gente. Ahora, mira lo que ocurre ahí en el versículo 26. Y a los cristianos se les llamó y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Por primera vez. Acá tengo que tomar tiempo. No quiero gastar una tercera predicación, así que vamos a quedarnos y hoy vamos a terminar. Pero, ¿sabes una cosa? Hay un error garrafal que está ocurriendo en nuestros tiempos y es el error de separar el concepto de cristiano del concepto de discípulo. Muchos creen que una persona puede ser cristiano sin ser discípulo. Y te voy a decir por qué razón les gusta pensar en esto. Porque si la palabra discípulo o el concepto de discípulo se aplicara a cada persona que quiera la salvación, entonces
para ser salvos se aplicarían todos los pasajes que hablan acerca de las demandas para el discipulado. Por ejemplo, Mateo capítulo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Marcos 8, 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lucas 9, 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y cada día y sígame. Lucas 14, 26 al 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, claro, ¿qué es lo que hacen muchos personas para decir esto suena muy demandante para que una persona sea cristiana? Lo que hay que hacer es decir, bueno, un discípulo es un cristiano maduro. Si vos querés convertirte en un cristiano maduro, tenés que cumplir estas demandas. Pero si la palabra discípulo y la palabra cristiano son exactamente lo mismo, quiere decir que para ser cristiano, vos debés cumplir con las demandas del discipulado que Cristo estableció en los evangelios. Y este es el punto. En los primeros 12 años de cristianismo, la palabra cristiano no existió. Si esta verdad de separar cristiano de discípulo fuese verdad, ¿qué fue lo que hubo los primeros 12 años en la iglesia? Si no eran cristianos, si no eran discípulos. Recién en el 12º año de la historia de la iglesia, a los discípulos se les llamó cristianos. O se les puso el título de cristianos por primera vez. ¿Sabes por qué ocurren este tipo de filosofías o de doctrinas? Porque lo que la gente está tratando de procurar es un mensaje del evangelio diluido, sin demandas y sin implicaciones. Y quiero decirte una cosa, no todo el mundo es un verdadero discípulo de Cristo. Quiero que me acompañes a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. ¿Qué dice Juan capítulo 8? Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Fíjate lo que dice. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. A ver, no. Seguramente Jesús se equivocó. Porque si creyeron, no puede decir lo que dijo. Ahí lo que está diciendo. Jesús está hablando ¿con quién? Con los judíos que habían creído en él. Hoy la palabra de Dios nos habla a los que decimos que hemos creído en él. Nos lo dice a nosotros. Quiero decirte una cosa, si vos crees que tenés una relación personal con Cristo, si vos pensás que Dios te va a perdonar el día del juicio, quiero decirte que el versículo 31 tendría que aplicarse a vos. ¿Y qué es lo que está diciendo acá? Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vos estás viviendo una vida donde te llamás cristiano, pero estás haciendo continuamente lo que a vos bien te parece, si las palabras de Cristo no son tu preocupación máxima, si vivir en una vida y en un patrón de obediencia atento a lo que las Escrituras están demandando de tu vida para poder permanecer en ellas, quiero decirte una cosa, discípulo es ser cristiano, cristiano es ser discípulo. No puedes llamarte cristiano si esto no es una marca en tu vida. No podemos separar estos conceptos. Ahora, es interesante que ahí en capítulo 11 de Hechos se les llame cristianos por primera vez. Porque esta palabra, cristianos, ocurrió o se desarrolló en un entorno. Y esta fue la razón de por qué se le puso este título. Evidentemente lo que estaba pasando era que estas personas estaban saturadas de Cristo. Y cuando interactuaban con otras personas no hacían otra cosa más que hablar de Cristo. Y entonces iban al trabajo y se la pasaban hablando de Cristo. E iban con sus familiares y hablaban de Cristo. E iban con sus vecinos y hablaban de Cristo. Y todo el tiempo estaban hablando de Cristo, hablando de Cristo, hablando de Cristo. Estaban saturados de Cristo.
Hasta que en un momento la gente se empezó a hartar de ellos. Parecía que cuando te juntabas con un cristiano no había otro tema de conversación más que Cristo. Y entonces en un momento dijeron, estos cristianos. Y se generó ese término de manera peyorativa porque estas personas no hacían otra cosa más que hablar de Cristo. Es interesante la historia de Sactus de Lyon, por ejemplo, de Francia, que fue torturado por Jesús. Mientras lo torturaban cruelmente, esperaban que dijera algo malo o blasfemo. Le preguntaron su nombre y él solo respondió, soy cristiano. ¿A qué nación perteneces? Respondió, soy cristiano. ¿En qué ciudad vives? Soy cristiano, respondió Sactus. Sus interrogadores empezaron a enojarse con él. ¿Eres esclavo o libre? Soy cristiano. Y esa era su única respuesta. A pesar de todo lo que le preguntaban, solo respondía, soy cristiano. Esto lo que hizo fue que sus torturadores crecieran en su odio hacia él y en sus esfuerzos por quebrantarlo, pero no pudieron, y murió con las palabras diciendo, soy cristiano en los labios. ¿Sabes una cosa? Ayer cuando leía esto, cuando yo digo que soy cristiano, es algo con lo que quizás yo ya me naturalicé y me acostumbré a vivir, ¿no? ¿Y vos qué sos? Yo soy cristiano. Pero no tenemos ni idea de lo que eso representa. No tenemos ni idea de la dignidad que ese título porta. No tenemos ni idea de la herencia que ese título trae a nuestras vidas. Las implicancias de ese título para nosotros. ¿Cuánto hablamos de Cristo? ¿Cuánto nos satura Cristo? ¿Cuánto nos atrae Cristo? ¿Cuánto nos deslumbra Cristo? Estas personas estaban saturadas del Señor. Y la gente dijo, basta, parecen cristianos. Porque pareciera que no había otro tema más de conversación. Y hoy tratar de lograr una conversación edificante parece una travesía, una aventura imposible de lograr. La gente está centrada en sus apetitos, en sus entretenimientos. ¿Sabes? Esta palabra es interesante porque la forma en la que se constituye la palabra griega para cristianos era como Christos y una terminación que es la terminación gina, que era la terminación que se le ponía, por ejemplo, nosotros la traduciríamos arianos o anianos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si un soldado pertenecía a el escuadrón de César, se le llamaba cesarianos. Y era una palabra que también tenía cierta connotación militar. Y entonces, cuando les hablaban a los cristianos, los identificaban como parte de un ejército. Los jesucianos serían, por así decirlo, los cristianos, ¿no? Esa sería la idea que comunica esta palabra. Y se le llamó así por primera vez. ¿Sabes una cosa? Cuando Lucas desarrolla el concepto de cristiano, hay 6 marcas que él quiere resaltar con este título. En primer lugar, estaban marcados por una diferencia cultural. En segundo lugar, eran pacientes en las circunstancias límites. En tercer lugar, eran comisionados a la fidelidad. En cuarto lugar, eran valientes en su testimonio. En quinto lugar, y ahora lo vamos a ver, eran generosos en la necesidad. Y finalmente, versículo 6, eran equipados en las Escrituras. Cuando vos pensás en un cristiano, estas 6 marcas deberían estar marcando tu vida. Deberían estar marcando tu vida. Entonces los esparcidos no eran independientes, fueron cuidados por cristianos maduros. Fueron cuidados por cristianos maduros. Y el resultado de ese cuidado es lo que estamos leyendo acá. Se les llamó por cristianos por primera vez. 5 minutos y terminamos. Versículo 27, sexto punto. Los esparcidos fueron preparados para la generosidad. Fíjate lo que dice ahí. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Ahora, es interesante porque una de las cosas que está pasando acá
es un patrón sumamente llamativo que también debemos ponerlo como un pilar para nuestra iglesia, y es nuestro deseo como iglesia es que en algún momento de este lugar puedan salir cristianos, puedan salir miembros de nuestra iglesia a fundar otras iglesias. Y cuando eso ocurra, lo que nos gustaría hacer sería mandar personas que continuamente estén acompañando a esos pioneros, a esos fundadores de iglesias para poder ser sostenidos. Eso es lo que está pasando acá. Ya lo habían mandado a Bernabé y ahora ¿qué estaban haciendo? Mandando un grupo de personas que fueran capaces de profetizar. Claramente, nosotros hoy en nuestra iglesia creemos que profetizar es una actividad que ya ha cesado. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, que es las Escrituras. Pero en este tiempo, en esta época, no estaba el canon bíblico, no estaban los textos del Nuevo Testamento. Entonces la profecía era algo muy necesario para afianzar y para afirmar la doctrina apostólica. Entonces ellos siguieron mandando enseñadores, porque esa es la necesidad que tiene toda iglesia, enseñadores. Ahora, la pregunta que hay ¿es esto una realidad que hoy las iglesias están replicando? ¿Poder mandar cristianos a otro lugar, poder sostener a esos cristianos? Y la realidad es que no. Si vos lees el libro Sobre la Roca de Justin Brandholder, él hace un trabajo estadístico muy interesante y él llega a una conclusión. En Latinoamérica, más del 95% de la multiplicación de las iglesias ocurre como el resultado de divisiones. Ocurre como el resultado de divisiones, no por proyectos de multiplicación. Y esto es algo sumamente alarmante. Y él da una serie de razones de por qué esto no ocurre. Número 1, porque se ve la iglesia como una empresa familiar. Número 2, por temores de qué va a suceder con la iglesia si enviamos gente y recursos a ese lugar. Número 3, hay temor de que se pierda la rendición de cuentas de aquellos que salen. Número 4, se aprende a ver a las demás iglesias como una competencia. Y finalmente nos encontramos, la iglesia no encuentra una identidad en el evangelio. Ahora, pensá en esto. ¿Cuál era la condición de la iglesia de Jerusalén? ¿Se estaba afirmando? ¿Cómo estaba la iglesia? ¿Abundaban de recursos? Tenían mucho dinero seguramente, ¿no? Una iglesia que tiene muchos recursos financieros es la que está en facultad de poder multiplicarse en otras iglesias. Una iglesia con muchos recursos financieros es la que tiene la capacidad de mandar hombres para que equipen a otras iglesias. Pero la iglesia de Jerusalén era una iglesia pobre, perseguida, en las trincheras. Si vos lees Santiago capítulo 5, te vas a dar cuenta del contexto de opresión que tenían los cristianos. Ahora, ¿sabes qué estaba pensando la iglesia de Jerusalén? ¿A quién podemos mandar para que siga afirmando la iglesia de Antioquía? Esto es algo que nos humilla, ¿no? Ellos estaban haciendo los esfuerzos más grandes solamente para que otras iglesias se fundaran. Y mandaron a Ágabo y mandaron un grupo de personas. ¿Sabes una cosa? Cuando mandaron, no mandaron lo que les sobraba. No tomaron a ese hombre que no tenía criterios y que le faltaba entrenar. Ya, bueno, mandémoslo a él. Si igual allá se va a formar y algo bueno va a hacer. Algo bueno va a hacer. ¿Sabes qué? Cuando la iglesia de Jerusalén mandó algo, cuando la iglesia de Jerusalén mandó a alguien, ¿sabes qué mandaron? Lo mejor. ¿Sabes por qué? Porque no había un sentido de competencia entre las iglesias. Me acuerdo que un día estábamos acá antes de venir a Villa María con el deseo de fundar una iglesia acá. Veíamos una necesidad. El Señor había sido claro. Y me acuerdo el comentario de una persona. Así que se viene la competencia. ¿Competencia de qué? Como si esto fuera un emprendimiento, un negocio. Te digo, algo que entristece mucho mi corazón es la falta de criterios que hay a ver la obra del reino de Dios. Y doy tantas gracias por los ejemplos que tuve adelante de hombres que fueron capaces de bendecir a otras iglesias, aunque en el cartel de la iglesia no estaba nuestra denominación. He visto a hombres que me han formado en el ministerio, que han beneficiado a otros hombres que han hecho mucho daño a la iglesia, sin esperar recibir nada a cambio. ¡Qué competencia! ¿Te das cuenta?
Pero al final, Justin Brandholder dice algo muy interesante. ¿Sabes por qué no hay multiplicación de iglesias? ¿Sabes por qué la multiplicación de iglesias se da por división? Porque no hay claridad del evangelio. No hay identidad del evangelio. Como si la iglesia fuera nuestra. Un hombre vino el año pasado a nuestra conferencia y estaba ahí atrás y me decía, tengo que pedir perdón porque yo escuché a personas que ustedes venían a amenazar a las iglesias acá en la ciudad. Y hoy me doy cuenta que ustedes quieren bendecir a la iglesia, no amenazar a la iglesia. Y finalmente lo que pensaba fueron muy sabias sus palabras. Si la iglesia no es mía, si la iglesia no es mía, la iglesia es de Cristo. Y estos cristianos lo tenían en claro. Ahora, ¿qué va a hacer el ministerio de profecía de este hombre? Vos tenés que dar porque el Señor te va a multiplicar más. Vos tenés que confiar en vos. Dios va a prosperar todos tus caminos. No, lo que estos hombres le dijeron, ¿sabes qué? Viene un tiempo difícil, viene mucha hambre. Ágabo es como, no me acuerdo cuál es la palabra argentina que se utiliza para una persona que siempre trae mala suerte, ¿no? ¿Cómo es la palabra? El cheta. Bueno, Ágabo era eso, ¿no? Si vos lo lees en el capítulo 21 del libro de los Hechos, decía, vuelve a aparecer Ágabo. Bueno, ahora sí va a tirar una buena, ¿no? Y Pablo está yendo ahí con el dinero para los pobres de Jerusalén y entonces Ágabo va a ser ese profeta que va a alentarlo a Pablo y le va a decir, Pablo, seguí con tu camino porque te va a ir bien y allá te van a recibir con los brazos abiertos. Y le aparece Ágabo en el camino y le dice, mira, Pablo, ¿ves este cinturón? Así como estoy yo atado, así vas a terminar vos atado, te van a encarcelar. Es decir, si el ministerio profético que muchas iglesias dicen tener fuera verdad, ¿sabes qué es lo que haría el ministerio profético real? Suponiendo que no fuese continuista, que yo soy continuista, ponerle que no lo soy, lo aclaro, no lo soy. No creo en la vigencia de esos dones. Imagínate que esto, ¿sabes qué? Lo que dirían es que hoy Ágabo no sería recibido en ninguna iglesia. ¿A qué predicador vamos a traer el domingo? A cualquiera menos a Ágabo. Siempre trae malas noticias. Viene hambre, viene prisión, viene persecución, van a salir las cosas mal. ¿Por qué el Señor mandó a Ágabo? ¿Sabes por qué? Porque un verdadero ministerio de profecía prepara un corazón para ser obediente en momentos difíciles. Y eso era lo que Ágabo quería lograr. Eso era lo que Dios quería lograr por medio de Ágabo. Preparar el corazón de los creyentes para un tiempo difícil. Y ¿sabes una cosa? Esto es real. Si vos lees, por ejemplo, la historia, el libro de Antigüedades de Flavio Josefo, te menciona de una hambruna tan severa en la región de Palestina que miles de personas murieron. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a acontecer? Bueno, el ministerio de profecía de Ágabo trajo el último punto. Los esparcidos vivieron en una actitud de generosidad unánime. Y ya con esto cierro, mira. Dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. ¿Sabes qué fue lo que trajo el ministerio de Ágabo? Decirles y prepararlos. Vienen días difíciles. Vienen días difíciles, entonces hay que ahorrar más dinero, hay que guardar más granos, hay que tener los graneros totalmente rebosados porque si viene hambre tenemos que pensar en los nuestros. No pensaron en eso. Si nosotros vamos a pasar hambre, ¿cómo va a estar la iglesia de Jerusalén? No tienen trabajo, están siendo perseguidos. Sus propiedades les fueron expropiadas. Si nosotros la vamos a pasar mal, ellos la van a pasar peor. ¿Y sabes qué hicieron? Juntaron y se ven todos los principios de la generosidad que estudiamos hace unos años atrás. La generosidad fue proporcional. Ellos marcaron un porcentaje de acuerdo a lo que habían prosperado. La generosidad fue voluntaria. Esto es algo muy importante. No hay ningún pastor, no hay ninguna iglesia que pueda poner presión sobre un creyente para que dé dinero. De ninguna forma. Fue totalmente voluntaria, fue totalmente espontánea. Por esa razón en nuestra iglesia nosotros no te pasamos la bolsita de la ofrenda. Hay un cofre ahí allá atrás porque no queremos que nadie se sienta en la presión de dar. Si la persona da es porque quiere dar.
porque tiene un corazón generoso, porque ama al Señor, porque entiende que al hacerlo Él está ganando. Pero de ninguna manera, ninguna iglesia tiene la libertad de poner presión sobre las personas para que den. Pero sí la iglesia sintió y desarrolló un sentido de responsabilidad hacia el cuidado del reino de Dios. Entonces fue voluntaria, fue generosidad voluntaria. No fueron obligados a dar. En cuarto lugar, la generosidad responde en confianza con la iglesia y se sujeta a la administración. Bernabé, Pablo, van para allá, ustedes lleven esto. Lo pusieron a los pies de los apóstoles, como lo vimos. Y en último lugar, la generosidad responde a las necesidades de los creyentes. No supieron las necesidades de todos los habitantes de Jerusalén, sino que fue específicamente para los hermanos de la iglesia. Necesitamos cuidar la membresía, necesitamos cuidar a los hermanos. Esta es la imagen de un cristiano preciso. ¿Pensaste que solo los judíos vivían así? También los gentiles. No puedes escapar. No podemos escapar. Esta es la forma en la que el Señor nos llama a vivir como creyentes, sin importar tu condición, sin importar tu condición económica, social, cultural. Esta es la forma en la que debemos vernos. Estos son los principios que debemos sostener. Estas son las marcas. Esto es lo que implica ser llamado cristiano. Amén.